tu rostro en mí, me llevas más profundo en ti. Voy un paso más cerca, 1000 pasos más cerca. Mi corazón se agita, no me puedo contener. Tu gloria me cautiva, fuego que arde en mi ser. Mi corazón se agita, no me puedo contener. Tu gloria
bienvenidos a Llamada Final Tupetlán. En esta hora agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, por su vida y porque sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy no solo venimos a gozarnos y exaltarnos, sino también vamos a escuchar la palabra bendita del Dios Todopoderoso. Les pedimos, Señor, que con honra y con amor recibamos al portador de la palabra. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, amén, ¿verdad? Esa es la palabra correcta, ¿verdad? Porque los hijos de Dios somos bendecidos. Dile al que está a tu lado, somos bendecidos porque somos hijos de Dios. La palabra dice que a los que amamos al Señor todo nos ayuda para bien, ¿verdad? Y podría sonar un poco confuso, un poco, ¿verdad? El decir que todo lo que nos acontece a los que amamos al Señor nos ayuda para bien. Aunque a nosotros, a nuestro entendimiento, a nuestro parecer, las cosas no marchen bien, pero nos ayuda para bien. Porque el Señor, la palabra dice que no nos da una carga más de la que nosotros no podamos llevar. Nos da la carga exacta, la carga precisa, la que Él quiere, oiga hermano, que la que Él quiere que tú y yo llevemos, hermanos. Hay veces que se nos hace pesado, hermano, pero la palabra del Señor dice que vengamos a Él los que estemos cargados y cansados, que Él nos va a hacer descansar. Dice, porque mi yugo que es ligero y fácil de llevar. La carga que el Señor pone es una carga que tú puedes llevar con facilidad. La carga que el Señor pone, ¿verdad? Es que tú sientas ese amor, que tú sientas esa misericordia por el prójimo, por tu hijo, por los tuyos. Y tú vas a sentir esa carga por ellos. Vas a sentir esa carga, doblar tus rodillas. Y es una carga que tú puedes llevar. Es una carga que tú puedes, ¿verdad?, transportar. Y es algo que tú puedes hacer. Esa es la carga del Señor, ligera, un yugo fácil. Porque el Señor, oiga, en su infinito amor y en su infinita misericordia, hermano, nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos soportar. Si Él nos lo da, hermano, es porque Él sabe que tú y yo podemos. Sabe que tú y yo tenemos la capacidad, porque Él nos va a fortalecer. Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar, oiga, la gracia, nos va a dar de su presencia. Y sobre todas las cosas que su mano está extendida ahí, para que nosotros lo tomemos, nos tomemos de su mano y podamos avanzar. Amén. Tomen sus lugares, hermanitos, por favor. Tomen sus lugares. Este tema se llama practica la palabra de Dios. Hemos escuchado muchas veces la palabra, los que conocemos un poco, los que tenemos congregándonos continuamente, ¿verdad? Escuchamos la palabra y el Señor dice que nosotros también la practiquemos, que nosotros seamos hacedores de la palabra. Oye, hermano, porque podemos escuchar muchas cosas, principalmente escuchamos la palabra, ¿verdad? Pero qué tremendo es, hermano, que tú y yo, ¿verdad?, escuchemos la palabra, que tú y yo continuamente estemos en los servicios, en los eventos, escuchando la palabra, pero que no la pongamos por obra, que no la pongamos por práctica. Oiga, sería algo tremendo, ¿verdad? Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 1 versículo 22, por favor. Y es bueno, hermano, que tú y yo estemos aquí en esta casa, ¿verdad?, en este lugar de adoración. Hoy hay velada juvenil, hay velada de jóvenes, oiga, y el Señor les va a hablar, oiga. Sé que el Señor, en su infinito amor y misericordia que tiene una palabra para ellos, pero también, oiga, hermano, quiere que la practiquemos, no solo que la escuchemos, ¿verdad? Dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Incline su rostro y hacemos oración. Te damos gracias, amado Señor, por el amor, por tu misericordia, porque hasta el día de ahora, Señor, tú nos has sustentado y nos has levantado, Señor. Te damos gracias porque estamos en este lugar, Señor, porque nos permites venir a escuchar tu palabra, el consejo que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí, en diferentes luchas, en diferentes escenarios, Señor. Tal vez agradecidos, tal vez tribulados, tal vez cansados, pero sé que tú tienes el ungüento especial para cada uno, Señor.
para cada uno de los que estamos aquí. Hoy me pongo en tus manos, amado Señor, rogando y suplicando la guianza de tu Espíritu Santo. No sea el hombre ni sus razonamientos, sino sea tu Santo Espíritu dándonos esa palabra, ese consejo que necesitamos. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres grande, tú eres fuerte. Háblanos y dispone nuestro corazón a atesorarla, pero también ponerla por obra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al Rey, hermanos, al Espíritu Santo. Oiga, la palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él iba a estar ahí. La palabra lo dice, aquí vemos más de 2, oiga, reunidos en su nombre, en el nombre de Jesús. Y el Señor, hermano, quiere hablar a nuestra vida. Tal vez conozcamos estos versículos, oiga, pero el Señor es claro en su palabra. Dice, no se contenten, ¿verdad?, solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se conformen solamente con escucharla, porque es bien bonito escuchar la palabra. Es bien bonito, oiga, venir y que te prediquen, oiga, y que te la lleves en tu corazón. Y que tú sepas que en esa palabra, oiga, tu necesidad está puesta y es respondida por Dios, por la palabra que el Señor te da. Porque la palabra del Señor es poder, oiga. La palabra del Señor trae paz. La palabra del Señor, oiga, nos trae esa fe. La palabra dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces dice, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Será que nosotros mismos nos engañamos solamente al escuchar la palabra y no ponerla por obra? Que podemos pensar que estamos bien porque venimos, porque nos congregamos en diferentes días de la semana, porque escuchamos la palabra, porque nos predican de un tema, de otro tema, nos predican de santidad, nos predican de doctrina, nos predican de diversos, ¿verdad?, temas que el Señor nos da, les da a los siervos. Pero dice la palabra que nosotros, oiga, así se engañan ustedes mismos. ¿Será que pueda uno como cristiano o como hijo de Dios poderse engañar a uno mismo? ¿Autoengañarse? ¿Creer que está uno bien cuando en realidad las cosas no están bien, no marchan bien? Creer que solamente con escuchar la palabra, oiga, nosotros podemos solucionar los problemas o las situaciones difíciles. Dice, ¿verdad?, llévenla a la práctica. ¿Y qué es práctica, oiga? Fíjense que estaba yo buscando el significado en el griego y es la palabra 42:38, que es ocupar o practicar. Y dice que es exigir, dice que es hacer, dice que es guardar y dice que es cometer. Oiga, es exigir, es guardar, es hacer, es cometer, oiga, es ocupar. ¿Ocuparse de qué, oiga? ¿Verdad? De lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Lo que el Señor quiere que tú y yo escuchemos. Tienes problemas, tienes dificultades, oiga, eso parece que es el pan del cristiano. Las luchas, las pruebas, las dificultades, las angustias, las tribulaciones. Pareciese que como hijos de Dios, ¿verdad?, esa es una continua batalla que tú y yo tenemos. Oiga, pero si el Señor te escogió para tener ese tipo de batallas, es porque Él te da la capacidad. Esas pruebas, esas luchas, oiga, son diseñadas para los mejores guerreros del Señor. Él te da esa lucha, Él te da ese problema, esa prueba, porque sabe que tú puedes pasarla, oiga, porque sabe que tú puedes salir adelante, porque sabe que tú puedes, ¿verdad?, tener las agallas, oiga, tener el valor, tener la determinación de decir, me voy a levantar en el nombre de Jesús, voy a salir más que vencedor. Puedo con esta situación porque soy hijo de Dios, y como hijo de Dios yo tengo la genética, ¿verdad?, la genética del Señor, la genética de Jesús. Si Él me da esta palabra es porque también me está dando la fortaleza, porque sabe que puedo lidiar con esta carga que humanamente o carnalmente la podemos sentir pesada. Pero si tú te vas a lo espiritual y le preguntas al Señor, ¿por qué o para qué me la estás dando, Señor?
El Señor te va a responder, ¿verdad? Porque quiero que crezcas, porque quiero que avances, porque saliendo de este propósito, de este proceso, porque saliendo de este desierto, pasas al siguiente nivel, porque hay otro nivel. No quiero que te quedes estancado, no quiero que te quedes estancada. Y pudiera uno pensar, oiga, que el Señor es malo porque nos pasan situaciones difíciles. Pudiera uno pensar que el Señor, oiga, no está con nosotros, pero agradecidos deberíamos de estar que el Señor nos tome en cuenta, que estamos en sus pensamientos de Él, y que si te lo está poniendo a ti es porque sabe que tú puedes lidiar con ese problema, con esa situación. Puede ser personal, puede ser familiar, puede ser grupal. Yo no sé qué clase de lucha, yo no sé qué clase de pruebas tenga, pero si el Señor te la puso es porque sabe que tú vas a salir adelante. ¿Y cómo? Practicando la palabra. Dice en el diccionario de la Real Academia Española que practicar, oiga, es ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido o especulado, oiga. Poner en práctica algo que se ha aprendido. A la casa del Señor, hermano, venimos a aprender. ¿Aprender qué? Aprender su palabra, aprender sus estatutos, aprender del amor, aprender sus mandamientos, aprender sus propósitos. ¿A qué venimos a la casa del Señor? Venimos a aprender, venimos a cultivarnos en lo espiritual, porque el Señor, oiga, nos habla de diferentes formas. También es usar o ejercer algo continuamente, es hacer o ejercer algo continuamente. Entonces, hermano, si tú y yo no ejercitamos lo que está escrito en la palabra, no ejercitamos lo que es la palabra, ¿verdad? Que dice que la palabra es amor, ¿verdad? Que debemos de ser piadosos, ¿verdad? Que debemos de ser misericordiosos. Si tú y yo no ejercitamos la misericordia, si tú y yo no practicamos ese amor, oiga, si tú y yo no practicamos lo que hemos aprendido, oiga, porque el Señor nos ama. ¿Cuántos saben que el Señor le ama? Sí sabemos que el Señor nos ama. ¿Y cuándo practicamos ese amor? ¿Cuándo practicamos nosotros el amor verdadero que viene de parte de Dios? El amor sincero, el amor perfecto que viene de parte de nuestro amado Señor. Oiga, porque Él nos ama incondicionalmente. Y eso lo sabemos nosotros perfectamente, que nos ama incondicionalmente. Él no ve en cada uno de nosotros nuestros defectos, no ve nuestras fallas, oiga, no ve nuestro carácter. Él nos ve como hijos de Él. Él nos ve como lavados y como comprados con su sangre preciosa. Él ya nos ve, oiga, con el propósito que Él tiene, no con el proceso que tú y yo estamos viviendo. Él nos ve con el propósito que Él tiene a tu vida. Él te puede ver con la playera de producto ya terminado, pero dices, pero si estoy en lucha, estoy en dificultad. Porque tú te estás enfocando nada más en el presente. Tú no te estás enfocando en lo que el Señor va a hacer a tu vida. ¿Qué pasa después del propósito? ¿Qué pasa después del desierto? ¿Qué pasa después de la lucha? ¿Qué es lo que viene? Es a lo que tú y yo debemos de visualizar. ¿Qué hay más allá? Terminando este proceso, ¿qué es lo que viene? ¿Otro proceso? ¿Otra lucha? ¿Qué es lo que viene más adelante? Después de la tormenta, de la tempestad, viene la calma, viene la paz. Hay tiempos de refrigerio. Oiga, pero el punto es, oiga, hermano, que nosotros debemos de realizar, ¿verdad?, las prácticas, que debemos de realizar lo que está escrito en la palabra. Dice que son prácticas también que permiten a alguien habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión. El Señor quiere habilitarte en su palabra. Quiere que tú y yo ejerzamos lo que hemos aprendido, porque de nada nos sirve estar escuchando la palabra si no la practicamos, si no la ejercemos, si no somos misericordiosos. ¿Hay necesidad o no hay necesidad? Oiga, dígame usted, yo soy un necesitado del Señor, pero alrededor de nosotros también hay gente que necesita. Y tú sales a la calle y vas a encontrar gente que necesita, y vas a otra ciudad y vas a encontrar gente necesitada,
Y tú vas a otro país y vas a encontrar gente necesitada. Y vas a llegar a tu casa y va a ver quién necesita. ¿Y necesitan qué necesitan? Muchos necesitan economía, muchos necesitan salud, muchos necesitan, oiga, un consejo, muchos necesitan, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo a su vida. Hay diversas necesidades. Pero el Señor quiere habilitarte, oiga. El Señor quiere que tú ejerzas públicamente lo que el Señor te mandó a hacer. Porque nosotros podemos escuchar la palabra y ser cristianos, oiga, oidores, nada más, oiga, oidores, solamente oidores. Y en el capítulo, en el versículo 22, el que estamos viendo, oiga, ¿verdad? Ahí podemos ver las demandas de la palabra. Lo que el Señor demanda, dice, no se contenten, no tengas contentamiento, no te conformes solamente con oír la palabra. No te conformes, sé hacedor, dice, solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Ahí el Señor demanda, oiga, que tú y yo no nos podemos conformar solamente con escuchar la palabra. ¿Qué hay más allá de escuchar la palabra? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para contigo? El aprender la palabra. ¿Te servirá de algo aprender lo que está escrito en la palabra? Oiga, como hijos de Dios, oiga, es de gran utilidad. Es el manual de vida. Es lo que el Señor dejó escrito para guianza de cada uno de nosotros. Porque podemos aquí encontrar, oiga, una infinidad de consejos, una infinidad de sugerencias. Podemos encontrar estatutos, podemos encontrar mandamientos. Pero sobre todas las cosas encuentras a un Dios, oiga, un Dios que te ama incondicionalmente, al que tú y yo podemos acudir libremente, oiga, al que tú y yo podemos acceder confiadamente, al que tú y yo, oiga, le podemos pedir, le podemos, ¿verdad?, tocar. Eso es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, al escudriñar o al estudiar la palabra de Dios. Pero practicarla, oiga, ¿pueden ponerme por favor el 23, por favor? El versículo 23. Y dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. El 24, por favor. Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. El que no practica la palabra es como el que se ve en un espejo y se retira, y después de que se va se olvida de cómo es su rostro. Cuando tú te ves en el espejo y te vas, ¿te olvidas cómo es tu rostro? ¿Te olvidas cómo es tu cara? Oiga, porque venimos a escuchar la palabra, oiga, pero nos podemos salir, nos podemos ir y nos podemos olvidar de lo que escuchamos. Nos podemos olvidar de lo que aprendimos, de lo que el Señor nos habló. Nos podemos olvidar, oiga, del consejo, oiga, de la bendición que el Señor quiere darte a tu vida cuando tú escuchas la palabra. Tan fácil te olvidas, ¿verdad?, de lo que el Señor te prometió. Tan fácil se nos olvida, oiga, de lo que el Señor ha hecho a nuestra vida. Oiga, el Señor sanó 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a agradecerle? Solamente uno, ¿y los demás? Y le pregunta al Señor, ¿qué no eran 10? ¿Dónde están los demás? Solo uno regresó, oiga. Y qué tremendo es, oiga, hermano, que tú y yo, ¿verdad?, recibamos ese favor del Señor, que tú y yo nos llevemos ese milagro, ¿verdad?, que tú y yo nos llevemos esa palabra a nuestra vida, a nuestra casa, esa bendición que el Señor te da cuando tú vienes en la necesidad, oiga, y cuando tú pides por los tuyos y el Señor te favorece, y cuando obtienes ese milagro, cuando obtienes esa misericordia, oiga, obtengo yo esa misericordia, oiga, se nos olvide muchas veces de quién nos la dio. Dice, porque el que no la practica, ¿verdad?, es como un hombre que después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Se olvida de cómo es. La esencia del Señor, oiga, es una esencia de santidad, oiga. La esencia del Señor es una esencia que permanece, oiga, que nos acordamos de nuestro amado Señor, oiga,
muchas veces, hermano, nos olvidamos, pero el Espíritu Santo se hace presente a tu vida. Y en tu interior es el que te dice, en tu interior es el que te habla, ¿verdad? En tu interior es el que te está diciendo, ¿verdad? El que te está alentando, es el que te está levantando. En tu interior es el que te está, tocando, el que te está insistiendo, el que te está diciendo, te estoy esperando. Y no porque quiera, cobrarte el milagro, es porque Él quiere que tú tengas una relación estrecha con Él. Es porque Él quiere que tú estés, ¿verdad?, en amistad con el Señor. Porque es bien fácil, y podemos ver aquí en el 23 y en el 24, ¿verdad?, que vemos el peligro de lo que es la palabra, el peligro de lo que es olvidarse de la palabra. Porque hay peligro, porque me pueden poner el 23, por favor. Y le dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Pero el que no la practica, ¿se puede olvidar? El peligro de que olvides, de quién has recibido el favor, de quién has recibido la misericordia. El peligro de que te alejes de la casa de Dios, de que te alejes de la presencia del Señor. Porque dice el 24, por favor, dice que es como un hombre que se mira su rostro, el rostro en un espejo, y después de verse, ¿verdad? ¿Me pueden poner el 24? Se olvida de cómo es, se olvida de sí mismo, se olvida de su esencia, se olvida que es hijo de Dios. Se olvida que un día estuvo en la presencia del Señor. Se olvida que un día estuvo en la casa de papá. Se olvida de que un día recibió el favor del Señor, de que un día recibió la misericordia, de que un día el Señor con mano extendida lo rescató de la situación difícil. Porque siempre en situaciones difíciles es cuando nos acordamos del Señor. Siempre cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, siempre nos acordamos de Dios. Platicaba yo con una persona ya adulta de la tercera edad y me preguntaba ella, salió una plática y decía que nosotros veníamos, que ella tenía duda que si veníamos del mono o qué éramos nosotros. Y yo le empecé a decir lo que estaba escrito en la palabra, que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Somos, ¿verdad?, fotografía del Señor. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y empezamos a platicar y fue un trayecto como de 1 hora. Y le estuve hablando de la palabra y le estuve diciendo. Y cuando se baja, me preguntaba, antes de eso me preguntaba que cómo podía empezar ella a leer la Biblia. Cómo podía empezar, una persona ya de la tercera edad. Hay una persona profesionista, una persona, en lo secular preparada, pero ella en su preparación, una persona, se lo voy a decir así como es, una persona adinerada, pero ella en su corazón tenía la necesidad de saber más allá. O sea, tenía la necesidad, ¿verdad?, de saber del Señor, de conocer. Y a mí me sorprende porque digo, entonces, en medio de todo ese conocimiento, en medio de toda esa preparación, no tuvo tiempo, o no le predicaron la palabra, o no se atrevió a abrir la Biblia. Y me preguntaba, ¿verdad?, que por qué, ¿verdad?, que por qué creía yo que nosotros éramos hijos de Dios. Y yo le dije que porque está escrito en la palabra del Señor. Porque la Biblia, es una Biblia que ha prevalecido, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que cielo y tierra y mar, ¿qué?, pasarán, pero su palabra prevalecerá. Su palabra nunca va a pasar. Su palabra nunca va a dejar de ser, Y se quedaba la persona la señora, bien contenta. Se quedaba contento. Yo me quedé satisfecho porque predicas la palabra. Pero es que no solamente es predicarla, es también
ponerla por práctica. Oiga, ¿a mí de qué me sirve, oiga, verdad, predicar un Dios de amor, predicar un Dios de misericordia? Oiga, si yo no manifiesto el amor, si yo no manifiesto la misericordia, ¿con quién voy a manifestar el amor? Pues con los que están conmigo, hermano. Pues con mis hijos. Predico yo el amor, oiga, pero no soy amoroso con mis hijos, no soy amoroso con mi esposa, con mi esposo. Predico la misericordia, pero no soy misericordioso primeramente con ellos. Oiga, predico de amor y muchas veces no me amo, ni a mí mismo, oiga. Entonces el practicar la palabra, hermano, te conlleva y te confronta a lo que nosotros leemos y hablamos y aprendemos. Es que nosotros lo tenemos que practicar primeramente en nuestra vida. Lo debemos de llevar a cabo. Creo en la palabra, tengo la convicción, tengo fe. Pero también esa palabra tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que haber una reacción en mi vida, tiene que haber un rema, tiene que tener una función en lo que yo estoy aprendiendo. Porque si no, oiga, dice la palabra que es como un hombre que después de mirarse al espejo, ¿verdad?, se va y se olvida enseguida de cómo es. Que no le pone importancia, que no le pone atención, que tienen poco lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor le habla, oiga. Ignorando lo que aprendió, se va y dice, bueno, pues ya. Estuvo muy padre, estuvo muy bonita la palabra, me bendijo, siento paz, pero me salgo y se me olvida. ¿Y dónde es donde nosotros vamos a poner entonces por obra la palabra de Dios, lo que aprendimos? Nada más aquí en la iglesia y allá afuera, cuando nos piden misericordia, allá afuera donde nosotros debemos de ser luz, donde nosotros debemos de ser la sal, donde nosotros debemos de ser esos testimonios vivos, ¿verdad?, como hijos de Dios. Allí donde está la necesidad, oiga, porque también dice que es ejecutar, hacer y llevar a cabo. Cuando nosotros llevamos a cabo lo que aprendemos o lo que nosotros decimos. Porque a la gente le decimos que somos cristianos. ¿Sí le decimos que somos cristianos? Dile al que está a tu lado, ¿sí les dices que eres cristiano? ¿O nos quedamos callados? ¿O andamos nada más en la secreta? Soy cristiano, pero que no se enteren. Es que soy cristiano, sí, pero nada más voy de vez en cuando. Sí, pues voy, acudo a una iglesia, así. Lo dices como superficialmente, nada más como por encimita, ¿no? Como para que, no piensen que soy tan religioso, no piensen que soy tan hermanito, tan aleluyo, voy porque se siente padre, ¿no? Se siente chido estar ahí en la iglesia. Oiga, no solamente es venir a sentir padre, a sentir mariposita. No solamente es venir a sentirse bien un rato. El Señor te quiere bendecir. El Señor quiere que te lleve su presencia a donde quiera que tú vayas. El Señor quiere que tú tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Cómo vas a obtener el éxito? Oiga, ¿y se podrá obtener el éxito estudiando la palabra? Claro que sí. El éxito se obtiene, oiga, a través de lo que tú y yo aprendemos en lo que está escrito en la palabra. El éxito se obtiene, oiga, a través de obedecer, oiga. ¿Obedecemos a nuestros patrones en el trabajo o no los obedecemos? Los tenemos que obedecer, porque si no nos corren. Y lo tienes que hacer de buena manera y rápido, porque si no te vas. ¿Sí o no? En una empresa así te dicen, hay estatutos. En una empresa hay normas, en una empresa hay lineamientos, hay objetivos, hay visión, hay misión. En una empresa tú te tienes que adaptar a lo que la empresa requiere. Si no te adaptas a lo que la empresa necesita o requiere de ti, te vas. Y el Señor también tiene estatutos, el Señor también tiene normas, el Señor también tiene lineamientos. Pero Él no te dice te vas. Él no te dice rápido y de buena manera. Él te trata con amor. Él te trata con misericordia. Él es bueno, Él es misericordioso. Y es un comparativo, oiga, tal vez un poco, ¿verdad?, diferente, pero es una realidad.
Porque como hijos de Dios, ¿qué buscamos? ¿Qué venimos a buscar a la casa de Dios? Venimos a buscar su presencia. Yo vengo a buscar su presencia. Yo vengo a buscar su misericordia. Necesito su misericordia. Necesito que Él esté conmigo día tras día. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder vencer las acechanzas del enemigo, para poder vencer los dardos, para poder vencer los ataques, para que no venga ese desánimo a mi vida. Oiga, porque tal vez en una vida pasada fue algo diferente, pero hoy en Cristo dice la palabra que son nuevas las cosas. Porque también practicar es profesar y llevar a la práctica, oiga, las normas y preceptos de una determinada religión. Es llevar a la práctica, oiga, las normas y los preceptos, los estatutos, los mandamientos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí, oiga, como cristiano, como hijo de Dios, escuchar la palabra y no obedecer? ¿De qué me sirve no llevar a cabo, oiga? ¿Me servirá de algo? Me estoy engañando a mí mismo, oiga. Digo que soy cristiano, pero no practico lo que está escrito en la palabra. Por eso se engañan ustedes mismos, nosotros mismos nos engañamos. Por eso la palabra del Señor dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Con el Señor es sí o no. Y punto. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Porque oiga, a medias tintas también es ensayar, es entrenar y es repetir algo varias veces para perfeccionarlo. Oiga, es ensayar, es entrenar, es repetir algo varias veces, oiga, para perfeccionar. Oiga, si tú y yo ensayamos el amor repetidas veces, ¿lo perfeccionarás? ¿Lo perfeccionaremos? Oiga, ¿y por qué hablamos de amor? ¿Por qué el Señor nos habla mucho de amor? Oiga, yo me he preguntado, ¿verdad? ¿Por qué el Señor habla de amor? ¿Y por qué dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su único hijo, ¿verdad? Para que nadie se pierda, para que todos tengan salvación, para que todos tengan vida eterna. Habla mucho el Señor Jesús, ¿verdad? Del amor. Y es algo, oiga hermano, que tú y yo debemos de practicar, que tú y yo debemos de tener presente, oiga, que tú y yo debemos de ver, oiga, qué es lo que el Señor nos ha dado a nuestra vida. ¿Has recibido algo de parte de Dios? ¿Se han recibido algo de parte de Dios? Yo he recibido bastante de parte de Dios y sé que muchos de los que estamos aquí hemos recibido algo de parte de Dios. Vamos a Ezequiel, por favor, 18:21, por favor. Ezequiel 18:21. Dice, pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Aquí habla de una conversión, oiga. Que si el malvado se arrepiente, ¿verdad? Pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados, obedece, oiga, y obedece, dice, como que ha cometido, obedece todos mis estatutos, todos mis mandamientos y practica el derecho y la justicia, oiga, no morirá. El Señor quiere conversión de parte de nosotros. El Señor quiere obediencia, oiga. El Señor quiere que nosotros vivamos. El Señor quiere que nosotros no nos perdamos. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado nosotros? Ese versículo, como hijo de Dios, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, oiga, no lo conocemos perfectamente y es algo que tiene que hacer rema. ¿Estás puesto a pensar, oiga? ¿Te has puesto a pensar, verdad? Todo lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Y hay veces que nosotros con tantito que hacemos, oiga, queremos reconocimientos grandes. Y Él que dio su vida por cada uno de nosotros, ¿qué reconocimiento nosotros le damos a Él? Él que lo dio todo por cada uno de nosotros, oiga, ¿qué reconocimiento le damos a nuestro Señor? ¿En qué lugar lo ponemos, oiga? ¿O cómo le agradecemos a nuestro amado Señor?
de tanta misericordia que ha tenido de cada uno de nosotros. Es que es practicar la palabra, hermano. Es que es llevarla a cabo. Es que es estar continuamente nosotros, ¿verdad?, ejerciendo la palabra. Es que nosotros continuamente debemos de estar habilitados para ejercerla, oiga, públicamente. No nada más aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia es bien fácil ser cristiano. Porque aquí viene uno, oiga, con la mejor ropa. Porque aquí viene uno y levanta sus manos y grita y llora. Aquí es bien fácil, hermano, pero allá afuera, cuando está el drogadicto ahí tirado en la calle, cuando está el alcohólico ahí, cuando la mujer, ¿verdad?, está padeciendo, cuando hay un enfermo, cuando hay un necesitado, acudimos a él. Tenemos misericordia que el Señor tiene con nosotros, porque muchas veces no la practicamos allá afuera. Imagínense que como hijos de Dios nosotros practicáramos, oiga, las normas, practicáramos los preceptos de parte de Dios, sería otra cosa, oiga. Porque muchas veces nosotros, oiga, nos ven y cuando quieren, ¿verdad?, cuando necesitan algo o cuando tienen la necesidad, nos preguntan y nos hablan como cristianos. Pero hay gente que no quiere saber del Señor y nos ve y se va, se aparta. Hay gente que te dice, no quiero saber, y hasta que tiene la necesidad. Y porque se fue, ¿ya no le vas a dar la palabra? Porque te ignoró, porque me ignoró, ya no le vamos a decir que el Señor lo ama. Porque el Señor lo ama, lo sigue amando. Entonces, donde se debe de practicar la palabra, en ellos, en lo que muchas veces nos ignoran, en los que muchas veces, oiga, nos menosprecian, en los que muchas veces son groseros con nosotros, en los que te dicen que no quieren saber nada de la palabra, pero cuando tienen la necesidad, oiga, voltean y te ven. Y el Señor te los pone. A ver si tienes tú, ¿verdad?, la esencia del Señor o el Espíritu Santo a tu vida y le dices, qué bueno que viniste. El Señor te estaba esperando. Qué bueno que estás aquí. Me da gozo, me da alegría que tú estés buscando de la presencia del Señor. Oiga, porque cuando nos hacen una grosería hay veces que somos indiferentes. Pero imagínense si el Señor Jesús, oiga, el Espíritu Santo fuera indiferente a las necesidades que nosotros tenemos, oiga. Si el Señor, oiga, no practicara la misericordia, si el Señor fuese, ¿verdad?, como nosotros muchas veces somos. Yo me he tenido que regresar, oiga, porque hay veces que pasa uno indiferente y de largo y te habla el Espíritu. Acuérdate que eres cristiano, acuérdate que eres hijo de Dios, acuérdate que tú estabas peor y yo te saqué de ahí. ¿Ya no te acuerdas que hubo alguien que te dijo que yo te amaba? ¿Ya no recuerdas que yo puse, verdad, a alguien que orara por ti? Me he tenido que regresar, a lo mejor apenado, oiga, avergonzado, no por el Espíritu Santo, que te dice, hey, atiende la necesidad, así como si yo mismo lo estuviera haciendo. Entonces, ¿dónde vas a poner en práctica la palabra? Atiéndelo, ora por él, bendícelo. Ahí traes en la bolsa, dale algo. Yo te he bendecido, ahí traes. Invítale una comida, invítale esto. Hay veces que el Señor me ha tenido que regresar. Oiga, porque en la calle encontramos necesitados o no encontramos necesitados. A donde quiera que vamos hay necesitados. Y muchas veces dice uno, ay, es que lo quiere para drogarse, es que lo quiere para esto. Hoy en día uno que va manejando, oiga, hermano, ve uno tanto indocumentado. En todos los semáforos hay gente, oiga, pidiendo, oiga, niños, adultos, gente minusválida, oiga, hay gente que está vendiendo su producto. En cada semáforo encuentras los que limpian el carro, los que limpian parabrisas.
En cada semáforo hay. Oiga, y si nos ponemos a repartir a todos, oiga. Pero hay veces que el Señor te dice: dale, no te hagas, ahí traes, dale. Hay gente que ya no dice nada, nada más pone su letrero. Hay unos que hasta con el letrero te tocan el corazón, dicen: Dios te bendiga, hermano, tengo mucha necesidad, ayúdame. Y tú los observas y te das cuenta, ¿verdad?, que en realidad sí tienen la necesidad. Una ocasión me pasó algo con un señor, fíjense, estaba yo manejando y yo lo vi ahí parado. Lo vi ahí parado y el semáforo duró mucho. Y me quedé ahí así, pero yo estaba en lo mío y no sé cómo volteo y lo empiezo a observar. Y eran como la 1 de la tarde, hacía un sol, hermano. Pero un sol tremendo. ¿Sabe lo que es estar en el sol a la 1 de la tarde? Oiga, estaba ahí parado el Señor. Y me dice el Señor: dale, dale. Y ya me quedo viendo y le hablo, le digo: venga. Y ya le doy algo al Señor. Oiga, su ánimo se levantó, oiga. Su semblante cambió, oiga, como no se imagina, oiga. Fue con una sola moneda, hermano. No fue mucho, oiga, para mí, pero para él, oiga, su ánimo cambió, su actitud cambió, se levantó, su semblante fue diferente. No solamente recibió la moneda, porque el Señor cuando te dice dale, no solamente le está hablando de lo monetario, es porque en esa moneda, en lo que tú le estás dando, el Señor está depositando la bendición suya a su vida. Por lo que tú le estás dando, el Señor está depositando ese ánimo. Por lo que tú le estás dando, el Señor está depositando su presencia y lo está fortaleciendo espiritualmente. A lo mejor en ese momento en sus pensamientos él le estaba diciendo: Señor, si tú existes, si tú vives, quiero que me lo demuestres en este momento y quiero que me bendigas. Y el Señor de repente te dice: dale, venga, tenga. Es una respuesta de parte del Señor. Tú no sabes si se lo está pidiendo en sus pensamientos, pero el Señor te está diciendo: dale. Son 5 pesos, es 1 peso, son 2 pesos, no. La cantidad no es determinante. Es que ahí el Señor está depositando su esencia. Es que el Señor ahí le está diciendo, ¿verdad? Aquí estoy. Aquí estoy. Junto con la moneda va la bendición. Junto con la moneda va mi presencia. Dice: gracias, muchas gracias. Oiga, se me salieron las lágrimas porque sentí la presencia del Espíritu Santo en ese momento, oiga. Él se fue bendecido y yo, ¿cómo cree que me fui? Más bendecido todavía. La palabra dice que mejor es dar que recibir, oiga. Entonces, hermano, muchas veces nosotros debemos de estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Si te dice ve, ve. Si te dice ven, ven. Si te dice dale, dale. Si el Señor te está diciendo que le des, es porque ahí traes. Si el Señor te está diciendo que ores por Él, es porque va a haber un efecto. Oiga, no porque tú lo hagas, porque estés muy chulo o muy chula. Es porque el Espíritu Santo está ahí. Es porque el nombre de Jesús tiene poder, oiga. Porque el Señor va a operar ahí con autoridad. Porque el nombre de Jesús es poderoso. Va a actuar con poder, oiga, en ese momento. Esa es la esencia del Señor. Esa es practicar la palabra de Dios. Es practicar lo que está escrito, oiga. Oiga, y no es mucha la acción. Es escuchar lo que el Señor te dice. Nos platicaba una anécdota uno de los gedeones. Reparte Nuevos Testamentos. Entonces dice: si alguien te lo avienta, ahí déjalo, no lo recojas. Va a llegar alguien que lo va a recoger y es para él. Y dice que un testimonio de una persona que impermeabilizaba techos, que estaba impermeabilizando arriba en la azotea, tenía una necesidad. El testimonio que cuenta una necesidad bien grande.
y que ya no veía la salida y que le decía: Dios, si tú existes, háblame, dime lo que tengo que hacer. Y que abajo estaban los gedeones y que le dio un testamento a un señor. Y que el señor agarró el testamento de Agar y que lo avienta. Dice: ¿para qué quieres? Y le cae al que estaba arriba impermeabilizando. Y esta persona estaba pidiéndole que le hablara. Y le cae el Nuevo Testamento ahí a sus pies. Y lo abre. Y ve que es la palabra de Dios. El testimonio que da esta persona que le impactó tanto. Oiga, se convirtió. Oiga, el Señor acudió a su necesidad. A lo mejor no era económica, era espiritual. Era algo que él necesitaba escuchar, era algo que él necesitaba en su espíritu, en su alma. Y cuando uno le pide al Señor, oiga, el Señor manda a sus ángeles, el Señor manda a sus cuervos para alimentarte. El Señor manda a alguien. Pero qué bonito es cuando te manda a ti. Cuando te dice: tu hijo, pero ve cómo estoy, Señor. Ve. Pero Señor, ve. Porque te quiero usar. Porque al momento que tú le estires la mano, va a ser mi mano, no va a ser la tuya. Porque al momento que tú le des la palabra, no va a ser tu palabra, va a ser la mía. Porque al momento que tú lo abraces, no va a ser tu abrazo, va a ser el mío. Diciendo el Señor. No vas a ser tú, va a ser el Señor. Tú y yo solamente somos vasos. Tú y yo solamente somos utensilios. Somos instrumentos. Pero qué bonito es ser instrumento de Dios, oiga. Qué bonito es practicar la palabra del Señor. Que el Señor te tome en cuenta y te diga: ve. A pesar de la situación que estés viviendo, hermano, es cuando más el Señor te manda a que tú vayas, oiga. Es cuando el Señor más te dice: ve, ve y dile, ve y predícale, ve y dale esto. Es cuando más el Señor dispone de ti. Y es cuando entra el conflicto muchas veces en nosotros. Pero si yo cómo estoy, Señor, yo quién soy. El Señor te dice: es que eres mi hijo, es que eres mi hija, y no te voy a abandonar, nunca te he abandonado. Y al decirte que vayas, te estoy diciendo que aquí estoy yo. Si yo te estoy diciendo que vayas, hablando el Señor, es porque yo vine ya contigo. Es porque yo te voy a respaldar. Es porque yo te voy a usar. Practica la palabra de Dios. No solamente la escuches, no solamente la oigamos. Que es bien bonito escuchar la palabra. Se duerme uno escuchando la palabra, leyendo la palabra, oiga, te da una paz. Pero dice el Señor: no te engañes, no te engañes a ti mismo. Ponla por obra. No te veas al espejo y te vayas y te olvides de quién eres. No te olvides que eres hijo de Dios. No te olvides que el Señor pagó el precio más caro por ti y por mí. No te olvides lo que el Señor ha hecho a tu vida y aún lo que va a hacer. Efesios 2:10, por favor. Porque oiga, requiere el Señor, demanda acción, atención, oiga. Dice: porque somos ¿qué? ¿Hechura de quién? De Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos ¿qué? Porque somos hechuras de quién? Hechura de Dios, ¿verdad? Somos hechura de Dios, creados ¿en quién? En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso, las cuales el Señor ya determinó, ¿verdad? De antemano a fin de que las pongamos en práctica. El Señor demanda que nosotros pongamos en práctica las obras del Señor, porque somos, ¿verdad?,
Dice la palabra, somos hechura de Dios. ¿Y cómo hace las cosas el Señor? Las hace bien, las hace perfectas. Tú y yo somos hechura de Dios, somos perfectos, oiga. Delante de los ojos del Señor, oiga, somos perfectos porque Él así nos diseñó. Con nuestro carácter tenemos defectos. Oiga, ¿quién tiene defectos? Yo tengo defectos. Ahora, ¿quién no tiene defectos? Dígame, ¿quién no tiene defectos? ¿Fallamos? ¿Fallamos o no fallamos? Por supuesto que fallamos. Se nos sale un mal pensamiento, se nos sale una mala palabra, se nos desvía la mirada, escuchamos cosas que no tenemos que escuchar. Tenemos muchas fallas, oiga. Pero con todo eso, oiga, el Señor nos recibe. Por eso nosotros debemos de practicar la palabra, para que no tardemos en ponernos a cuentas. Dice la palabra del Señor, venid luego y ponerte a cuentas. Venid luego y ponerte a cuentas. No tardes. Si fallaste, no tardes en venir a ponerte a cuentas con el Señor. Eso es practicar la palabra. Practicar la palabra, oiga, es confesar delante del Señor que le has fallado. Practicar la palabra es venir y doblar tu rodilla aquí en el altar y reconocer tu condición. Practicar la palabra es amar a tus hijos, es amar a tu prójimo, es amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Practicar la palabra, ¿verdad? Es hacer lo que está escrito en la palabra. Hacer su obra, servir en su obra, en su casa, en tu vida, en tu casa, oiga. Practicar la palabra va más allá de escuchar simplemente un sermón, oiga. Practicar la palabra, oiga, va mucho más allá de venir a una iglesia y congregarse. Practicar la palabra es llevarte la esencia de Cristo Jesús a tu vida, a tu casa. Que cuando te vayan a visitar sientan esa paz allí en tu casa. Que cuando te vean sientan esa paz, esa unción. Que seas agradable, que seas de bendición para los que están contigo, para los que te hablan. Que la gente que te conozca, ¿verdad? Como un hijo de Dios. Porque pueden pasar meses y te pueden decir, ¿a poco eres cristiano? Si tenemos años de conocernos y nunca me habías dicho que eras cristiano. Yo también. Hay veces que se oculta. ¿Por qué, hermano? Yo al principio hacía eso. Yo escondía mi Biblia abajo de mi chamarra. Yo me escondía mi Biblia. Yo no quería que supieran que era hermano, porque yo era de los que me burlaba de ellos. Yo decía que estaban locos, que a poco a Dios le agradaba que lo alabaran de esa forma, con gritos, con alabanzas. Vea, 20 años predicándome ahí enfrente de mi casa la hermana, y nunca, hermano. Imagínense cuánta paciencia nos tiene el Señor. Y nosotros muchas veces a la primera nomás le dices, si quieres, si no, pues es su problema. Pero oramos por ellos. Practicar la palabra, oiga, es orar por ellos. Practicar la palabra, oiga, es ponerlos en las manos del Señor. Practicar la palabra es hacer la diferencia. Eso es practicar la palabra de Dios. El Señor te va a escuchar cuando nosotros empecemos a practicar la palabra. Si el Señor te dice que vayas, ve. Si el Señor te dice que le des, dale. Oye, hermano, a lo mejor tal vez es lo único que tengas. Oye, hermano, a lo mejor es lo único que tienes. Oiga. Y qué difícil es dar lo único que tienes, ¿verdad? Como decía la viuda, pues es que nada más me queda harina y es para mí.
pero que nada más sea lo único que tienes y que el Señor te diga, dáselo. El Señor te diga, dale. Pero Señor, dale. Por último, una ocasión, yo tenía 13 años. En mi casa había una necesidad tremenda. Tremenda. Mi padre era alcohólico, mis hermanos delincuentes, en la cárcel. Y vivía yo con mi mamá y mis hermanos chicos. Yo vendía chicles. Y recuerdo que iba en un lugar oscuro. Y ya no quería yo pasar esas calles porque me daba miedo regresarme. Y me subo al camión y me apuro, acabo mis chicles y el camión me deja hasta allá en lo oscuro. Y me daba miedo a mí. Y que me regreso corriendo rápido. Ya que cuando uno tiene miedo y quieres pasar algo en la oscuridad, le corres, ¿no? Y más cuando eres niño, pues más rápido, ¿no? Dices, corriendo. Y llegando donde había luz, estaba una vulcanizadora y vi un bulto. Y no sé cómo lo pateo, oiga. Y cuando sale a la luz, un paco de billetes así era. Eran en aquel tiempo 650,000 pesos, oiga. Cuando eran millones. 100,000 pesos a mí se me hacía mucho, un billete de a 1,000 era muchísimo dinero, oiga. Eran 650,000 pesos, oiga. Hasta me espanté, oiga. Me espanté. Y pues que lo agarro, ¿no? Ya ves que como niño, no, pues hasta te avientas y lo agarras y que me voy que me subo corriendo para mi casa. Hasta mi corazón iba yo contentísimo, ya sabe, pues ¿quién no se va con tremendo paco de dinero? ¿Quién no se va a poner contento? Y más teniendo necesidad, oiga, más viviendo en la pobreza. Y ya llego con mi mamá, no, mi mamá me mandaba que lo regresara porque pensaba que me lo había yo robado, oiga. Y es que es mucho dinero. ¿Quién va a traer tanta cantidad de dinero? Digo, me lo encontré. Dice, no, vamos a regresarlo, yo no quiero ya tener problemas, ya bastantes problemas tenemos. Me lo encontré. No, mi mamá se puso a llorar, se puso a agradecer a Dios. Y ya pasaron, ya hicimos cosas. De ahí la verdad nuestra vida cambió bastante. Y me puse yo a pensar y estaba yo recordando en estos días, oiga, cómo el Señor te sustenta, aunque no lo conozcas, oiga, aunque no le pidas, muchas veces aunque no practiques la palabra, cómo el Señor se manifiesta poderosamente, oiga, y te bendice a través de la persona que menos esperas, oiga, que una persona que ni siquiera de él esperas la ayuda. El Señor te la envía, oiga. Y me quedó marcado y sé que fue Dios, fue el Señor. Veía la necesidad que había en mi casa, era una pobreza extrema, oiga. Yo era el único que trabajaba, mi mamá y yo, tenía yo 12 años, oiga. 12 años tenía. Y ver tantísimo dinero, oiga. Recuerdo que mi mamá se puso a llorar, nos abrazamos con mis hermanos más chiquitos, rezamos a Dios, agradecimos a Dios, oiga. Porque de ahí nuestra vida cambió, oiga. Qué bonito es levantarse, oiga, sin decir, ¿verdad? Mi necesidad ya ha sido tomada por el Señor. Qué bonito es levantarse y decir, el Señor suplió mi necesidad. Ya no me preocupo porque el Señor ya la tomó, porque ahora estoy en paz, porque ya fui ahora benefactor de la misericordia y de la gracia de Dios. ¿Y cuántas veces el Señor no ha hecho eso a nuestra vida? Y no monetariamente, en paz. Cuando dices, ya no tengo esa enfermedad, ya no me duele, ya mi vida cambió, ya el Señor tomó esa necesidad, ya el Señor me suplió. Qué bonito es que después de la tribulación, después del tormento, oiga, el Señor te dé esa paz, el Señor te dé ese consuelo,
el Señor te dé ese alivio. Que tú seas un benefactor, oiga, de parte del Señor, oiga. Entonces, hermano, es practicar la palabra de Dios. Solamente practícala. Solamente practícala. Y el Señor va a obrar con poder y con autoridad a tu vida. Amén. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a hacer oración. Te damos gracias, bendito Padre, por tu gran misericordia, Señor. Porque sé que hasta el día de ahora, Señor, tu gracia, Señor, nos ha acompañado siempre. Ha sido bueno, Señor. Y en esta noche, Padre, queremos agradecerte por todo lo que tú nos has dado, Señor. Porque sé que a todos los que estamos aquí, Padre, hemos recibido de ti, Señor. Nos has dado algo, Padre. Y sé que nos seguirás dando, Señor. Hoy quiero ponerme en tus manos, Padre. Quiero poner en tus manos esta congregación, este pueblo tuyo, este pequeño remanente, esta manada pequeña, Señor. Y rogar que tu Espíritu Santo vaya con cada uno de ellos, mi Señor. Que tu Espíritu Santo se haga presente en esa necesidad, en esa angustia, Señor, en esa tribulación, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que tome el control absoluto, Señor, de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, amado Padre, nuestra esencia. Tú conoces lo que somos en realidad. A ti no te podemos fingir, Señor. A ti no te podemos engañar, amado Señor, porque tú eres el Dios poderoso, el Dios temible. Hoy nos ponemos en tus manos rogando y suplicando que vayas con nosotros, Señor, y que nos ayudes, Padre bendito, a practicar la palabra, Señor. Que abras nuestros oídos espirituales para estar atentos a tu voz. Que cuando tú nos mandes a hacer algo, lo llevemos a la práctica, lo llevemos a la obra. Que no tengamos, Padre bendito, en poco lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú nos hablas, sino que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Que no nos engañemos a nosotros mismos, que practiquemos las buenas obras, Señor, porque tu palabra dice que somos hechura de Dios, diseñados para buenas obras en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre amado, a obedecer tu palabra y a practicarla sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Échala fuertes, hermanos. Amén, gloria a Dios. Póngase de pie ahí donde está en su lugar, por favor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores por la palabra que nos han dado en esta noche. Amén. Vamos a continuar y vamos a dar gracias a Dios y vamos a orar por las ofrendas. Yo le invito a que si tiene ahí cerca su palabra, la palabra de Dios, y la abra en el libro de Malaquías 3, capítulo 3, versículo 10. Amén. ¿La tienen? Dice así la palabra de Dios. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Si vemos los antetextos de esta parte de la palabra, venía diciéndole a una generación perversa, una generación que decía que no había robado a Dios. Y Dios le dice: malditos sois con maldición. Si aún esos personajes con una maldición tremenda, no solamente eran malditos, sino también tenían aparte una maldición, les dijo: traer los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, y verán que si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Amén. Ya tenían una maldición y aún así nuestro Dios fue tan bueno que les dijo: hagan esto, pruébenme y
verán que si no abriré las compuertas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones, cuanto menos nosotros. Dios nos ha bendecido con toda bendición celestial a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Entonces usted no tiene ninguna maldición, tiene bendición de parte de Dios. ¿Sí? Yo creo que hasta el día de hoy usted y yo no nos hemos quedado sin comer. Levante la mano el que se quedó sin comer estos días. ¿Verdad que no? ¿Verdad que ha sido fiel Dios? Dios ha sido fiel. ¿Cuántos han comido y cuántos han bebido? Gloria a Dios, ha sido bueno nuestro Dios, nos ha dado. Entonces, ¿por qué no hemos de darle de lo que da? Dice que demos, que cada quien dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Dilo con alegría y con emoción, con todo su amor. Amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Dígale: gracias, mi Dios, porque hasta el día de hoy usted ha sido fiel, mi Señor Dios poderoso. Gracias, Padre, porque de lo dado de tu mano te damos, Señor mío. Escrito está que debemos traer los diezmos y las ofrendas a las rodillas, Señor mi Dios, y probarte ahora, Néstor, Señor, que si no abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde, Señor mi Dios. Y hasta el día de hoy usted ha sido fiel, ha sido bueno, mi Padre. Si las aves que no trabajan ni hilan tienen que comer, cuanto menos nosotros que somos tus hijos. No nos has dejado ni un solo día sin tu bendición. Has dado alimento a nuestras vidas, has dado el calzado, has dado un hogar, Señor mi Dios, donde podamos reposar, Señor mío, un techo donde dormir, Señor mi Dios. Gracias porque eres bueno, Señor mío. Gracias, Dios, porque hasta el día de hoy tú nunca nos has dejado. Hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Grande eres, Dios hermoso. Lo traemos con gozo y con alegría, Señor mi Dios. Tuyo es el oro y tuyo es la plata, Señor mi Dios, que es de nosotros, Señor mi Dios. Tuya es nuestra vida, Señor, y nuestra alma. A ti te damos gloria y honra en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Bienvenidos a este servicio de jóvenes, a este servicio. Al final es una velada, pues es toda la noche. Esperamos que pueda llegar a ser de bendición para su vida, no solo para los jóvenes, sino para todo aquel que pueda llegar a quedarse con en esta noche. Y empezamos, el servicio sería a las 10 para que vayamos midiendo ahí. Tenemos más o menos una hora para que decida si se queda o se va. Gloria a Dios. Y con esto vamos a hacer nuestra oración para despedirnos.